ha sido sumamente fácil permanecer en un status quo. Por muchas razones, nombrarlas. No te fue bien, intentaste, no te salió bien, estás pensando casarte y te fue mal, hoy le tenés miedo al matrimonio, no te iba bien en los estudios y mejor no, por esa área no, tenés miedo a emprender. Hay tantas razones. Hay aspiraciones en todos nosotros. Muchas veces vienen de parte de uno, hay veces son llamados de Dios bien específicos, pero quiero aprovechar para decirte, sueña en grande. Hoy en estos días que han sido tan difíciles, es tan fácil dejar de soñar. Yo he visto cómo a todo nivel, ha sido sumamente fácil permanecer en un status quo. Por muchas razones, nombrarlas. No te fue bien, intentaste, no te salió bien, estás pensando casarte y te fue mal, hoy le tenés miedo al matrimonio, no te iba bien en los estudios y mejor no, por esa área no, tenés miedo a emprender. Hay tantas razones en nuestras circunstancias que nuestros ojos alcanzan a ver, que hacen que uno entre en un status quo. El status quo, por un lado, se nos facilita a nosotros como seres humanos, ¿ya? Y por otro lado, tenemos tendencia, ¿ya? A veces nos funciona porque en bien, ¿no? Nos ayuda a mantener una paz en algún momento, pero otros momentos puede ir acompañado de pereza, ¿no? La Biblia dice, hey, seguí durmiendo y así va a venir la pobreza, ¿ya? Nos habla a ser diligentes. El tema es que nosotros en estos días tan difíciles, donde la inflación se ha ido, que hoy vas al súper y salís con dos bolsitas, ¿verdad? Es fácil dejar de soñar, es fácil preguntar, hey Dios, ¿y qué ondas? ¿Y a mí cuándo me va a llover? O lo peor, dejarle de preguntar a Dios. Y puedes agarrar un neutro en tu vida. Muchos dijeron planes preciosos. Yo siento en mi corazón que hay planes preciosos. Lo sé. Cuando hablamos con los jóvenes acá, en la iglesia, jóvenes de 14 a 17 años, de plano me voy de espalda. Qué jóvenes más preciosos y soñadores tenemos. Me he quedado pero sorprendido, ¿no? Jóvenes con idiomas, un intelecto tremendo, conocimiento. Yo digo, wow, estos jóvenes son tremendos. No tengo duda que aquí también hay sueños grandes, porque tu Dios es grande. Mi Dios es grande, tiene sueños grandes para ti, para mí, y te creó con planes de bien y no de mal, como veíamos el viernes pasado. Pero entrar en status quo es una tendencia. Hay un momento en nuestras vidas, o van a haber varios momentos en nuestra vida, cuando Dios viene, y te da un cachetazo y te puede decir, guerrero fuerte y valiente. Y esta noche es una noche de esas, en la que el Señor viene y dice, guerrero fuerte y valiente. ¿Te la creas o no te la creas? ¿Digas amén o no digas amén? La palabra del Señor no va a cambiar. Él te mira como un guerrero fuerte y valiente, porque Él nos mira con otros ojos. Nosotros humanamente decimos que no es fácil ver ojos bonitos en cara ajena, porque uno se mira más bonito uno mismo, pero Dios te mira todavía más bonito a ti de lo que tú te ves a ti mismo. ¿Lo creen? Si no lo creen, lo vamos a ver más adelante. Los planes de Dios para tu vida son más grandes de lo que de tus planes, de lo que tú crees para tu vida. Pero cuando entramos en un status quo, ya sea porque mi familia no fue educada, o mi familia no era emprendedora, o yo no tuve esa educación, o no tuve esos conectes, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestra mente tiene límites, Él no tiene límites.
Él es el Dios que abre y que cierra puertas también. Vos podés estar sintiendo, hey, no, eso para mi vida fue lo peor porque vi la puerta cerrada. Puede tener o tiene el mismo valor una puerta abierta por Dios y una puerta cerrada por Dios. A veces nuestro discernimiento no da para entender por qué se cerró una puerta, pero diciéndote, Señor, por ahí no. Las canas dicen eso también, ¿no? Cuando el Señor te da cierra una puerta, o ya aprendí a decirle, hey, yo, ¿por qué no? Hey, gracias, más adelante voy a saber por qué. Y hay testimonios de eso. Un día podemos hablar de testimonios de eso, porque qué lindo cuando Dios te cierra puertas, como cuando Dios te abre puertas también, ¿no? Te voy a contar una historia, un experimento de unos monos. Encerraron a 5 monos en una jaula. A los monos detestan el agua helada, la odian, y le pusieron en la jaula unos sprinkles con agua bien helada para que les rociara, una escalera y arriba unas bananas. Los metieron y encerraron. Cuando se dieron cuenta el primero que había una banana, ya iba para arriba, y cuando agarra la banana, el agua, no entendían qué pasó. Después venía otro mono, sube, cuando le iba a agarrar, otra vez los sprinkles, los demás monos como que aquí está raro. Cuando iba el tercer mono para arriba, los otros monos lo agarraron y lo penquearon todo. Así que tenían 5 monos mojados y uno penqueado. Después vino otro y empezó a subir otra vez, y antes que cayeran el agua, lo penquearon otra vez. Así hasta que entendieron que no tenían que subir, y ahí estaban los 5 monos mojados, viendo las bananas. Después las dejaron de ver y ahí estaban, no hacían nada. Quitaron un mono mojado y penqueado y metieron a un mono seco y sano. Cuando el mono que venía seco y no estaba golpeado vio las bananas, empieza a subir. Vinieron los otros 4, ya sabían que le iba a caer, y lo agarraron y lo golpearon también, y aprendió que no se tenía que subir. Entonces teníamos 4 monos mojados y teníamos un mono seco, pero también ya penqueado. Y así metieron hicieron otro cambio, metieron un segundo, y también iba para arriba a agarrar la banana, y todos los demás, incluyendo el que nunca había soportado el agua helada, participó en la penqueada que le dieron. Así, al final fueron cambiando uno por uno, y nadie después se atrevía a participar. Nadie sabía por qué no subían, nadie sabía por qué los penqueaban, pero se habían acostumbrado. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. La vida nos ha enseñado por golpes, por errores, por nuestras limitantes, que no podemos alcanzar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Pero hoy, en esta noche, el Señor trae palabra para ti. ¿Y por qué la trae? Porque no depende de ti, depende del Señor. Él es el dueño, Él es el todopoderoso, Él es el que no tiene límites, Él es el que los planeó. Amén. Hay una historia tremenda en la palabra que en la cual, cuando yo la leo, digo, esta era para mí. Y así como me habló a mí, hoy otra vez le pido al Señor que te hable a tu vida, porque hay momentos en que el Señor te dice fuerte y valiente. Y como te dije al principio, te la creas o no te la creas, el Señor te dice fuerte y valiente. La historia de Gedeón, puedes leer ahí. Él estaba trabajando, ahí estaba desgranando, estaba escondido, estaba trabajando escondido. Y el Señor se le presentó y le dice fuerte y valiente.
Hay un contexto acá bien importante. Estaba escondido. Me llamó la atención que estaba escondido. Generalmente escuchamos, Dios te dice fuerte y valiente, pero muchas veces estás escondido. Y cuando estamos escondidos, porque hemos, como los monos, aprendido a no movernos, a quedarnos conformes, a solo ver los sueños que Dios tiene para nosotros, pero no dar el paso, no terminar de creerle, no terminar de accionar. En ese momento pasa en tu vida un choque fuerte y valiente. ¿Y de dónde fuerte y valiente? Si estaba trabajando escondido Gedeón. Simplemente no lo creía. Y Gedeón responde de una manera muy natural. Al principio, cuando leí lo que Gedeón le estaba respondiendo al Señor, yo me sentí bien espiritual. ¿Y por qué Gedeón le respondió eso? Después vi que es de lo más normal cuando uno está en un status quo, responder así. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuántos han sentido que el Señor, ¿y por qué me pasa todo esto? Y empieza un espíritu de autoconmiseración. ¿Saben qué es esto de autoconmiserarse? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y tú no querés salir de ahí, sentís que todos te miran mal, y como no te salieron bien las cosas, es bien fácil echarle la culpa a Dios, a las circunstancias, y reclamarle a Dios, Señor, ¿y por qué me pasa todo esto? He escuchado que tú bendices, pero conmigo creo que se te olvidó. O sea, Señor, tú eres el malo, yo aquí esperándote, ¿verdad? En esa condición estaba el fuerte y valiente. ¿Ustedes creen que Gedeón se la creyó a la primera? No se la creyó a la primera. El Señor lo conocía, y con amor y ternura, y así como te mira hoy a ti con amor y ternura, le dijo, fuerte y valiente. El Señor sabía que Gedeón le iba a contestar de esta forma, Señor, ¿y por qué a mí? Entonces, ¿por qué nos pasan estas cosas? Nos has abandonado. ¿Ustedes creen que el Señor abandona? No abandona. Pero se siente como que algunas veces, ¿cierto? Pero el Señor no te abandona. A ti se te pueden olvidar tus sueños y tus planes, pero a Él no se le olvidan. Él sigue creyendo en ti, tanto que dio su Hijo por ti y por mí, para que pudiéramos alcanzar su voluntad perfecta. Y le decimos, nos has dejado caer en manos de los enemigos. Qué fácil es echarle la culpa a Dios. Cuando entendí, hey Señor, esto ya no me suena que Gedeón andaba mal, esto me suena como que, Señor, tú me estás hablando a mí. ¿Qué me quieres decir hoy a mí? Joven, no está en tus fuerzas, está en las fuerzas del Señor. Está en que Él es el Todopoderoso y Él ya escribió tu historia, Él ya escribió tus planes, y Él sí es capaz de ver el fuerte y valiente en tu vida. Pero ¿qué había pasado en la vida de Gedeón? ¿Por qué estaba él todo achicado? Situaciones que nos pasan a todos nosotros. El pueblo de Israel estaba metido en cuevas porque los madianitas llegaban y les robaban el producto de su trabajo. Cosechaban y sembraban, y a la hora de cosechar llegaban los madianitas y le robaban. No sé si tú has sentido algún momento en tu vida en que tú trabajas, haces lo más que puedes en algún momento, y de repente llega el madianita y se esfumó, y tu esfuerzo como que nada. El pueblo de Israel estaba encuevado, estaba en cavernas. Interesante, ya había pasado la conquista de la tierra prometida, pero Israel no terminó de conquistar toda la tierra prometida. Dejó unos espacios ahí
que no los conquistó, y se empezó a juntar, a mezclar con los pueblos paganos. Y eso le había pasado al pueblo de Israel en ese momento. Había dejado al Señor, se había alejado del Señor. Y como producto de alejarse del Señor, estaban encuevados. No podían salir de la cueva. Le había pasado como al mono. Ya tenían varios años de estar ahí. Imagínense los que ya tenían como 15 años. Eso era el status quo que habían aprendido. Si siembro, los madianitas me quitan mi cosecha. Si pongo a criar ovejas, me las quitan. Estaban en un estado tremendo de tristeza, de desesperación, pero hicieron algo importante. Clamaron al Señor. Joven, no importa qué tan lejos te haya sido el Señor, no importa tu pasado, el Señor te ama y Él es capaz que tú abres la puerta de tu corazón y Él simplemente tira al fondo de la mar. Todo tu pasado, el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas le son hechas nuevas. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Quiénes lo han experimentado en su vida? La renovación del Señor. Joven, hay renovación en el Señor. No hay pecado más grande que el Señor no pueda perdonar. La sangre de Cristo tiene el poder completo para hacerte hijo tuyo. De hecho, ese es el propósito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que si tú y yo creemos, no muramos. Hay un punto de inflexión, joven, fundamental en la vida de todos nosotros. Cuando decimos, Señor, ya no aguanto, ven y ayúdame. El Señor se manifiesta, joven. El Señor, Él tiene su oído así y Él extiende su mano. El Señor no va a dejar pasar esa oportunidad para venir y tomarte. Y entonces te dice, fuerte y valiente. Fuerte y valiente. Pueden chocar esas palabras, pueden incluso no creerlas, pero el Señor sigue estando ahí. Aunque tú no las creas, el Señor sigue estando ahí. El pueblo de Israel se había alejado del Señor por un principio bien sencillo. Habían dejado de recordar las obras del Señor. Las obras maravillosas del Señor las habían dejado de recordar. El Salmo 77 yo los invito a que lo lean, y dice algo tremendamente de eso que te abre los ojos. Dios les dice, por haberse alejado de mí, les vino la calamidad. Dejaron de recordar y dejaron de transmitir de generación en generación las grandes obras. Las sabían. El Señor, habían oído que partió el mar, que lo sacó con mano poderosa de Egipto, que sacó agua de la peña, que les dio maná, que de día iba en una columna de humo, que de noche iba en una columna de fuego. Lo sabían, pero habían dejado de recordarlo. Joven, en este grupo que tenemos acá, en esta comunidad, aquí en Chosen, nos vamos a recordar todas las semanas las maravillas del Señor. Hay peligro cuando nos dejamos de recordar, y la Biblia dice de recordar las mismas cosas, recordar lo que ya sabes. Hay poder en recordar lo que ya sabes. Dios nos manda a los padres, los que ya somos padres aquí, que le recordemos a nuestros hijos. Estamos bañando de bendición generacional a nuestros hijos. Creámoslo o no lo creamos, la palabra del Señor tiene poder, hermano. Y aquí, cada vez que hablamos del Señor y que se para alguien y ministra y cantamos al Señor, la palabra queda ahí. Cuando cantamos, aunque no pueda ver, tú estás obrando, se siente la presencia del Señor. Y el Señor trae convicción a tu vida. No importa lo que estés pasando, el Señor está orando, el Señor te está preparando. Después vas a entender que esa situación que estabas pasando era
para construir carácter en ti, para construir integridad, para construir honestidad, para construir perseverancia, para agarrarte de la mano de Dios, para aprender dependencia de Dios. Todo tiene un propósito. Yo puedo recordar en mi vida como 5 trabajos que he tenido, y en cada trabajo, con René fuimos compañeros de trabajo también. Hubo un momento en que yo un par de veces me fui al baño a llorar: Señor, ¿y qué estoy haciendo aquí? Esto es más grande que yo, sácame de aquí, ¿ya? Y en algunos casos el Señor me sacó también así, y yo: Señor, ¿y esto por qué? Ni me preparé para esto, ni me gustaba en ese momento. Y en todito, sin excepción, el siguiente trabajo al que Dios me promovía era para hacer lo que había aprendido en el anterior. Fue increíble, se las puedo contar una por una. Por eso es que yo les cuento, ya aprendí a decirle al Señor: Señor, ¿por qué ya no? Señor, sé que me estás preparando para la próxima. El viernes pasado vimos que somos barros en la mano del alfarero. El barro no le dice al alfarero cómo. El barro se deleita en las manos del alfarero. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Entonces, cuando el Señor te permita pasar por ese momento de tribulación, es porque Él te está formando. Finalmente, lo que Gedeón no se podía creer, y aunque tú hoy no lo puedas creer, el Señor te dice: sí, eres tú, a ti te voy a levantar, a ti te he seleccionado como espiga en tu familia para sacarla adelante, para mostrar mis obras, para mostrar mi amor, para mostrar mi generosidad, para mostrar integridad, aunque no te lo creas. Y el Señor te dice: además de tus propias fuerzas, cuentas conmigo. Puedes recibir esa palabra del Señor hoy, esta noche. Hay 2 verdades aquí. Dios te ha dado fuerzas a ti. Sí, pero ya las siento que se me acaban. No hay problema. El Señor renueva tus fuerzas como las del águila. Pero sobre todo están las fuerzas del Señor. Esas no se acaban. A mí me dejó con la boca abierta cuando el Señor me enseñó esto. El mismo poder que habitó en el Señor Jesucristo para resucitarlo, habita en ti y en mí ahora. No es cosa poca, joven. Sabiendo esta verdad, el día de mañana tú tienes que ver los problemas de tu vida, tus retos, los planes que has hablado hoy con tu compañero, y los vas a ver distintos, porque sabes que el Señor está contigo, que el Señor es el que escribe tu historia, el que escribe tus planes, el que cierra las puertas, el que abre las puertas, el que te ilumina el camino, el que te ilumina el siguiente paso también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchas veces te va a iluminar el camino completo, a veces solo te va a dar luz para el siguiente paso. Pero aquí, en un grupo como este, estás seguro. Aquí hay alimento, aquí hay guía, aquí hay ánimo del Señor, aquí hay santidad. ¿Lo creen, hermanos? La carne es débil, la carne es débil, pero estando entre hermanos que luchan por su santidad, estás seguro. Por eso el Señor nos llama a vivir en comunidad, incluso a favorecer y a hacer más favores a los que son de tu comunidad. O sea, mirate, el día de mañana, cuando estés en un trabajo, de repente, el que va a estar sentado ahí y va a dar el sí para que te entreguen el contrato, el trabajo, está aquí. ¿Lo pueden creer? Están aquí, mírense así. Está escrito en la palabra del Señor que entre nosotros nos ayudamos. Y hoy con un par de canas también yo le puedo dar testimonio que así es. Gente de la que vos no te esperabas, el Señor la usa para ti, o te usa a ti para la otra persona. Sumamos entre nosotros. Cuando Gedeón no creía, porque todavía aquí estaba mero incrédulo, y para una segunda parte podemos ver
¿Cómo es que Gedeón empieza a pedirle pruebas y pruebas al Señor? Que se dio gusto Gedeón, ¿verdad? Se dio gusto. Había cierta incredulidad, pero el Señor sabe que nosotros padecemos de esto, y Él te da esta palabra: no es con tus fuerzas, y si vas a triunfar y si vas a ganar es porque yo estoy contigo.